Buenas tardes a todos, todas y todes. Hoy vamos a tener la clase de Derecho a la Salud y Amparo como herramienta de protección de este derecho humano. Les voy a compartir pantalla para que vean una diapositiva que vamos a seguir con la clase. Bueno, en primer lugar, es importante que definamos qué es la salud y qué no es, o cómo la importancia de no reducirla a sentirse sano, sentirse con un bienestar físico, mental, social, sino que la salud es un estado más amplio, completo de bienestar físico, mental, social, no solo la ausencia de afecciones o enfermedades, es decir, no solo que estemos sanos en cuanto a que no tengamos ninguna enfermedad, no significa que estemos saludables o que estemos gozando de nuestro derecho a la salud como derecho humano en una forma amplia e integral como debería realizarse. El derecho a la salud, además, no abarca solo la salud individual, sino que también la salud colectiva, que es algo que en esta época estamos viendo, entendiendo y comprendiendo como sociedad de diversas maneras atravesando esta pandemia y entendiendo que no solo es una cuestión de índole personal, de sentirse bien, sino que tiene un correlato que es que toda la sociedad, que toda la comunidad se encuentre con la capacidad y con el acceso al goce de este derecho. Porque es por eso que consideramos a la salud como un bien social. Entonces, este grado completo de bienestar físico, mental y social incluye no solo el acceso oportuno y aceptable y asequible a los servicios de atención de salud, sino que estos servicios sean de calidad suficiente, que sea el Estado el que los brinde. Además, existen derechos y libertades vinculados a este derecho humano que es la salud. Entre las libertades podemos comprender o analizar el derecho a controlar la salud y nuestro cuerpo con libertad sexual, genética, el derecho a no padecer injerencias, a ser escuchados sobre las decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra identidad, el derecho a no ser sometido a torturas, a tratamientos inadecuados, experimentos médicos frente a los cuales no hemos prestado consentimiento. Y además, derechos que no solo tienen que ver con las herramientas y oportunidades de estar sanos, de no padecer una enfermedad, sino que es el acceso oportuno y asequible de un nivel alto de vida. ¿Qué nivel alto de salud? El más alto posible. Existen diversos instrumentos internacionales que garantizan y que reflejan la importancia de la salud como un derecho humano. Entre ellos podemos analizar el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Observación General 14 del 2000 del Comité, que es el encargado de regular el cumplimiento de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo de San Salvador, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, entre muchos otros, lectura que recomendamos ampliar, principalmente los artículos que enunciamos en esta diapositiva. A nivel nacional, tenemos también la salud regulada en el artículo 33 de nuestra Constitución, el artículo 41, 42, 75, inciso 22, que es aquel, recordemos, que nos nombra aquellos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y el mecanismo para que otros tratados adquieran esta jerarquía, y el 75, inciso 23, que trata de las acciones positivas. También tenemos el resto de nuestra normativa, el Código Civil, decretos del Poder Ejecutivo, leyes nacionales, resoluciones del Ministerio de Salud, que hemos visto también estos años que estamos atravesando esta pandemia, cómo se fueron regulando distintas cuestiones vinculadas a la salud pública,
leyes provinciales, decretos provinciales, legislación municipal, entre otros. ¿Qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? En su artículo 25 señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, tanto a sí misma como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la vestimenta, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. ¿Necesarios para qué? Para tener una vida digna. ¿Qué dice el artículo 10 del Protocolo de San Salvador? Que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute de más alto nivel de vida, de más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo este derecho, los estados se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente adoptar distintas medidas. Es por esto que hablábamos de esta concepción de salud como un bien colectivo, como un bien social, en los que los estados, por aquellos tratados de derechos humanos en los que decidieron ser parte, se comprometieron a garantizar la salud como un derecho humano. Entre estas medidas que tiene que garantizar el Estado es atención primaria de la salud, extensión de beneficios a todos los individuos de su jurisdicción, no pudiendo hacer discriminación respecto de nacionales, no nacionales, características, o cualquiera de las características sospechosas que ya hemos visto en otra clase. La total inmunización contra principales enfermedades infecciosas, prevención y tratamiento de enfermedades endémicas, educación sobre prevención y tratamiento de los problemas de salud, y la satisfacción de las necesidades de la salud de los grupos de riesgo más altos y las personas en mayor situación de vulnerabilidad. ¿Qué herramientas tenemos para hacer valer, para poder gozar de este derecho humano a la salud? Tenemos herramientas tanto por la vía administrativa como por la vía judicial. Comencemos por la vía administrativa. Tanto en temas de medicación, falta de prestaciones, incumplimiento de leyes, o necesidad de continuar tratamiento frente a barreras que dificultan su cumplimiento, siempre la primera medida es obtener una respuesta por escrito de la obra social o prepaga que interviene. Luego, con esa negativa, se puede dirigir a la Superintendencia de Salud de la Nación para iniciar el reclamo administrativo correspondiente. ¿Qué es lo que dice la norma? Es decir, en ejercicio de su competencia, la Superintendencia de Servicios de la Salud debe exigir y velar porque se cumple el mínimo de prestaciones legales a la que todo afiliado a prepago o obra social tiene derecho. Para consultar cuáles son estas prestaciones que son básicas, es importante conocer cuál es el programa médico obligatorio. En el ámbito de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Salud, y hacer el reclamo y un seguimiento prudencial, no más de 15 días sin respuesta. Y en caso de silencio, se puede iniciar la vía judicial. Ahora vamos a ver cuál es esta vía judicial. Los abogados especialistas en temas de salud evalúan la forma más rápida de ejecutar esta prestación, negada o la medicación rechazada o el tratamiento negado. Para que el abogado examine toda esta historia y ejecute el pedido ante los tribunales, lo va a hacer a través de un amparo, que está regulado en el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional. Por eso es que cuando hablamos de los artículos que regulan el derecho a la salud en nuestra Constitución Nacional, habíamos nombrado el 33 al 41, 42, 43, 75, 22 y 75, 23. Es importante resaltar que el hecho de haber acudido a la vía administrativa no impide la vía judicial cuando el riesgo se agrava, o si es necesario porque son canales o caminos independientes, aunque es cierto que una vez iniciada la vía judicial, la vía administrativa queda concluida. Conozcamos un poco más qué es esta herramienta, qué es esta garantía, qué es esta acción de amparo que muchas veces se la suele conocer como recurso, pero no es un recurso porque no es que se apela una decisión previa, sino que es una acción por sí misma. Esta acción de amparo lo que hace es garantizar el efectivo cumplimiento cuando hay una vulneración de los derechos
a nuestros derechos humanos. Entonces, el amparo es una garantía judicial, tiene como objetivo el cese de aquellos actos lesivos, violatorios de nuestros derechos reconocidos en la Constitución, en tratados, en leyes, que son manifiestamente arbitrarios o ilegales, que provienen tanto de autoridad como de particulares, y sirve para proteger los derechos fundamentales en situación donde es urgente obtener una decisión judicial. Este remedio excepcional no sustituye las vías judiciales ordinarias, sino que solamente se puede iniciar cuando no existe otra vía más idónea. Es decir, no existe otro camino judicial que me permita alcanzar una respuesta rápida y que supla con esta lesión, con esta arbitrariedad. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 25, también reconoce a este, bueno, acá voy a seguir grabando, pero disculpen, por favor, es que no entiendo mucho esto. Acá volví. Bueno, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece también el amparo como protección judicial. ¿Qué nos dice? En su primer artículo establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación la haya cometido personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Así, los Estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente, que está determinada por el sistema legal de cada Estado, va a decidir sobre cómo se regula el acceso a esta acción, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales en relación a esta acción. Bueno, ¿cómo nace el amparo en nuestro país? Como esta garantía judicial, que es una de las principales protecciones a nuestros derechos humanos, y es importante conocer un poquito de su historia. Nace, en primer lugar, en el año 1957-1958, en primer lugar con el caso Siri, luego con el caso Cot, en donde se amplió un poco más la manera contra quién era posible solicitar esta acción. En relación a la normativa, la Ley de Amparo Nacional es la 16.986, en relación a los amparos frente a actos estatales, y la 17.454 sobre acción de amparo frente a actos de particulares. ¿Qué pasó con el caso Siri? Bueno, la policía de la provincia de Buenos Aires clausuró un diario que se publicaba en la ciudad de Mercedes regularmente. Esta clausura se llevó sin explicar los motivos de por qué se realizó. Como consecuencia, Ángel Siri, que era el director y administrador de este diario, se presentó ante la justicia y alegó que violaba su derecho a la libertad de imprenta y de trabajo, derechos consagrados en la Constitución Nacional. Los objetivos que se persiguió con esta acción era que se retire la custodia policial del lugar, que
a través de la cual se llevaba a cabo esta clausura, ¿no? Y esta persona, Ángel Siri, no podía ejercer su libertad de imprenta y de trabajo. Ángel Siri se presenta ante el juez solicitando que requiera a la policía un informe sobre quién había ordenado esta clausura y los motivos de la misma. Se pide dicho informe y el comisario sostiene que la Dirección de Seguridad de la Policía, sin conocer o sin explicitar un motivo, la había ordenado. Ante la falta de especificación sobre por qué se había clausurado este diario, el juez requirió informes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la Comisión Investigadora Nacional y al Ministerio de Gobierno de la provincia, todos los cuales manifestaron ignorar las causales de la clausura que la autoridad dispuso. Tras apelar esta decisión, la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia. Como consecuencia, el afectado dedujo un recurso extraordinario, dejando en claro que no había interpuesto un habeas corpus, aunque si bien utilizó esta figura, no era un habeas corpus lo que él proponía, el objeto de este juicio, sino que se trataba de una petición por violación a derechos humanos constitucionales. La Corte así revocó la sentencia de Cámara de Apelaciones y ordenó a la autoridad policial que finalice con esta clausura, con esta restricción que violaba los derechos de Siri a la libertad de imprenta y a trabajar. Al año siguiente se lleva a cabo el caso Cot. ¿Qué sucede en este caso? Cot SRL era una firma de una fábrica textil. Propietaria de esta fábrica ubicada en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en donde los empleados realizan una huelga frente a un conflicto con el personal. La huelga primeramente fue declarada ilegal por la Delegación San Martín del Departamento Provincial del Trabajo. Por esta razón, Cot ordenó a sus obreros retornar a trabajar dentro de las 24 horas. Esto trajo aparejados muchos despidos. Un mes y medio más tarde, el presidente del Departamento Provincial de Trabajo declaró nula la resolución de la Delegación de San Martín e intimó a la empresa a reincorporar a los obreros que habían despedido. Repasemos. Un grupo de empleados deciden hacer huelga en su lugar de trabajo. Cot, el dueño de esta fábrica, decide despedir a varias personas e imponerles, mediante una resolución de un departamento provincial de trabajo, que vuelvan a trabajar, sin reconocer este derecho a huelga, que es un derecho constitucional. Entonces, tras la negación de la empresa, se declara nula esta resolución, los obreros despedidos vuelven a ocupar la fábrica y la paralizan totalmente, ejerciendo su derecho a huelga. Frente a esto, Cot, el gerente de la empresa, formula una denuncia por usurpación, pidiendo la desocupación de la fábrica. 2 días después, el juez resuelve el sobreseimiento definitivo de la causa y no hace lugar al pedido de desocupación, alegando que se trataba de un conflicto gremial en el que los obreros no intentaban ocupar la fábrica para ejercer sobre ello un derecho de propiedad, sino que estaban ejerciendo su derecho de huelga. Apelada esta resolución, la Cámara confirma el sobreseimiento definitivo. Y contra esta sentencia, el interesado deduce un recurso extraordinario, pero la Corte lo declara improcedente. Al darse cuenta de que su denuncia por usurpación no era el camino más viable, inició otra causa en forma paralela. Antes de dictarse la sentencia de Cámara, que confirmara el sobreseimiento definitivo, se presentó ante la misma deduciendo un recurso de amparo para obtener la desocupación de la fábrica. Para invocar esta acción, Cot se basó en lo resuelto en el caso Siri, en la libertad de trabajo, en el derecho a la propiedad y en el derecho a la libre actividad, todos derechos constitucionales. Así, la Cámara de Apelaciones desechó el recurso planteado interpretando que se trataba de un recurso de habeas corpus. Contra esta sentencia, el interesado interpuso un recurso extraordinario. La Corte hace lugar al recurso de amparo luego de revocar la sentencia de la Cámara de Apelaciones. Así, ordena que se entregue a Cot el establecimiento textil libre de todo ocupante, indicando
que la Cámara se confunde al considerar el recurso invocado por el afectado con un recurso habeas corpus. El interesado interpone una acción de amparo invocando los derechos constitucionales, la libertad de trabajo, de la propiedad y la libre actividad. O sea, una garantía distinta a la que regula el habeas corpus, que ya lo van a ver en las clases siguientes, que lo que protege es la libertad personal. Nuestra Constitución también regula el amparo a partir de 1994 con la última reforma constitucional. Se incorpora este artículo 43, que en su primera parte sostiene que toda persona puede interponer una acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restringe, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos en la Constitución, tratado o ley. Además, el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva. En su segundo párrafo, establece que pueden interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protejan al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, y los derechos de incidencia colectiva en general, tanto el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones, siempre que se trate de los fines a los que propendan estas mismas y estén registradas conforme a la ley. Entonces, así por fin, en 1994 queda instituido esta acción en nuestra Constitución Nacional como una garantía constitucional. El amparo es un pedido que se realiza ante un juez para defender derechos fundamentales. Estos derechos son, como ya vimos, los más importantes y son interdependientes, universales y hacen a la dignidad humana. Solo se puede iniciar contra actos que afectan o amenazan derechos fundamentales y sean contrarios a la ley, a la Constitución, a un tratado, es decir, a nuestra normativa. Además, debe ser evidente que este acto es ilegal y que no tiene fundamentos razonables. Este segundo párrafo que leíamos, que incorpora el artículo 43 de la Constitución Nacional, nos habla del amparo colectivo. ¿Qué es este amparo colectivo? Es aquella garantía judicial a través de la cual se defienden intereses difusos, que no pertenecen a un sujeto determinado, sino que están diseminados entre varias personas que integramos una comunidad. Por ejemplo, al no ser discriminados, al medio ambiente, los consumidores y usuarios. ¿Cuáles son los requisitos para interponer un amparo colectivo? La legitimación para interponer esta acción, que es la que enunciamos precedentemente, y la existencia de un perjuicio para la colectividad, es decir, no para un único individuo. Si analizamos la legitimación activa, tiene que ser una persona física o jurídica la afectada. Si es un derecho de incidencia colectiva, también lo pueden hacer el defensor del pueblo, entidades u asociaciones registradas que protejan ese derecho lesionado, que esté detallado en su objeto que tiene como fin ese derecho lesionado. Además, ahora en la ciudad salió hace muy poco el Código Procesal de las Relaciones de Consumo, así que también las defensorías de la ciudad van a poder ejercer amparo en materia de relaciones de consumo de manera colectiva o individual. La legitimación pasiva, como bien dijimos que este artículo establece, que es tanto contra el Estado, como sucedió en el caso Siri, o contra particulares, como sucedió en el caso COT. Bueno, muchas gracias por este breve repaso por el amparo y por el derecho a la salud. Saben que cualquier consulta nos la pueden realizar en las clases de repaso que hacemos de manera sincrónica y también por mail, por correo o en los comentarios de YouTube. Muchas gracias y que tengan buen fin de semana.